¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Malabar Político. Si algo caracterizó a Santiago Nieto, además de una verdadera lucha contra la corrupción, es su conocimiento sobre el lavado de dinero y las estructuras financieras de los grupos criminales y de la maña. Nadie como él sabía que para acabar con ellos era atacar esa área que lograría desarticular células que se mantienen a base de una economía, dinerito, ilegal. Pero eso mismo es lo que lo tenía en riesgo en su trabajo. El año pasado el presidente tuvo que enviarle seguridad especial y ahora que ya no es funcionario público está en cierto peligro. ¿Qué hizo Santiago Nieto y por qué no se sabe dónde está? Esto es Malabar Político. Vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretando la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita si YouTube apoya las voces independientes y tú y yo seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados. Vámonos con la información, señoras y señores, y es que Santiago Nieto está pasando por momentos muy difíciles en su vida, no solo por la destitución o por la renuncia como lo quieran ver, sino porque corre en riesgo su seguridad, El ángel de la justicia corre en riesgo su seguridad por lo mismo, por el trabajo que ha hecho, por su ataque a la corrupción, por su ataque a las estructuras financieras de los grupos de las diferentes mañas, de las que hay, de las de cuello blanco, de las informales, de las empresas, de estos machuchones extorsionadores empresarios y la de los grupos de la maña, que es la más peligrosa. Ya se pidió al gobierno federal que por favor se hiciera algo al respecto, porque aunque ya no es funcionario público, sí sigue corriendo ese riesgo y se necesita que él deba de tener una alta seguridad. Según se pudo conocer, el general Audomaro Zapata, que es el jefe de espionaje oficial, recomendó fuertemente contener al extitular de la UIF y mantenerlo cerca del gobierno. Zapata advirtió que Nieto debe conservar su numeroso sistema de custodia personal porque si el exfuncionario sufriera algún tipo de agresión, sería un drama también para el oficialismo y sería algo lamentable porque además, o sea, la mayoría de México sigue apoyando el trabajo de Santiago Nieto, aunque muchos hayan coincidido en que hubiera estado bien haber renunciado. Fíjense lo que dicen acá en la política online. Según las declaraciones que se pudieron conocer de Audomaro Zapata, el mandamás del CNI conoce el nivel de amenazas que pasan sobre Nieto, que ha congelado cientos de cuentas asociadas a grupos de estos de la maña. En paralelo, el general cree que Nieto ya no puede regresar a una posición de gabinete, porque eso también causaría cierta controversia presidencial, pero sí debe analizar la posibilidad de retirarlo del país por la vía diplomática, preferentemente en un consulado en Estados Unidos o bien en una embajada en Europa. A la vez, existe inquietud sobre el rol de Pablo Gómez, que pueda cumplir en la UIF. En el círculo presidencial se buscará en las próximas horas preservar a funcionarios promovidos por Nietos para que colaboren con el recién llegado. En esas conversaciones emerge de modo permanente la novedad de que Gómez no tiene una gran predisposición a largas jornadas laborales. En las últimas horas, en dicho ámbito también se entiende que el mal humor presidencial no pasó tanto por la boda en sí, sino más bien por los asistentes como el dueño del Universal, la ex candidata del PAN Vázquez Mota y la diputada federal Carolina Vigiano, que eran invitadas de la ahora esposa de Santiago Nieto. Seguimos con el tema difícil, porque señoras y señores, las últimas horas de Santiago Nieto han sido de seguro un martirio y qué malo que un gran funcionario esté pasando por esto, En las últimas horas de Santiago Nieto, que él sabía las consecuencias de lo que era su chamba, su trabajo, y hay que aplaudirle el riesgo. Dentro del gobierno federal se dieron un cóctel de sentimientos encontrados, sorpresas e incluso traiciones, de las cuales ya hemos hablado en un video. Aquí va a estar saliendo por si quiere pasarse. Lo que se consideraba un grupo compacto de aliados, que están integrantes del primer círculo presidencial y que se molestaron porque sí sacaron a una funcionaria de
Claudia Sheinbaum, entonces pedían también a un funcionario del gobierno federal. Esa es lo que se cuenta al menos desde Palacio, desde Palacio Presidencial. El banderazo lo dio el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil. Este pudiera ser el nombre del traidor, quien las primeras horas del 6 de noviembre alertó sobre el festejo en Guatemala. Feliz enlace matrimonial del doctor Santiago Nieto y de la consejera. Escribió con sarcasmo en Twitter. El extitular de la UIF retuiteó en su cuenta personal el mensaje sin saber en ese momento que se trataba del beso de Judas, el que haría la conexión perfecta entre el evento que buscaba discreción y el escándalo que estallaría unas horas después con la secretaria de Turismo Paola Félix. A Villamil se sumaron otros ultras, como los consideraron de la 4T, como Jesús Ramírez y John Ackerman, lo que explica las hordas de personas que inundaron las redes sociales para cuestionar una fastuosa boda de Santiago Nieto en Guatemala y para vincular el evento a fuerzas con los 35,000 en efectivo que se incautaron momentáneamente en el aeropuerto de Aurora. Y ya usted recuerda que se corrió esta versión de que eran para Santiago Nieto, de que eran un regalo, y al final resultó que eran dinero del dueño del Universal. Imagínese la gravedad del asunto y el nivel de traición que hicieron estos funcionarios. Ellos sí deberían de estar fuera de la administración de la Cuarta Transformación, al menos a mi parecer. ¿Qué está haciendo Santiago Nieto? No se sabe dónde está actualmente, señoras y señores, y esperemos no se sepa por un buen momento hasta que se resuelvan las cosas, porque de verdad, al menos a mí sí me preocupa que Santiago Nieto, pues bueno, pueda tener algún altercado por parte de estos grupos que conozcan su ubicación. Esto ha sido lo último que ha comentado Santiago Nieto. Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, porque lo han invitado, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación debe regir mi conducta. Como siempre ha sido en mi vida, silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales y familiares y después políticas. Qué bueno que esté pensando primero en su vida y en su familia. La verdad es que eso también se le aplaude porque él sabe el riesgo que está corriendo y que corrió desde el primer día que decidió trabajar en este tipo de sectores gubernamentales y más ya estando al frente de la unidad de inteligencia financiera, conociendo los miles de millones de pesos que se mueven y sobre todo los miles de millones de pesos que congeló. Esto es lo que vemos, señoras y señores, esto es lo que vemos. Santiago Nieto en la UIF, 378 denuncias por lavado y 6,500 millones de pesos congelados, señoras y señores. Esto es parte de su trabajo. Durante casi 3 años que Santiago Nieto estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta instancia logró algo histórico, lo nunca hecho en esta área por algún gobierno. El bloqueo de más de 6,500 millones de pesos y 339 millones de dólares y un poco más de 16,000 euros a personas a las que se les detectó indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. De acuerdo con distintos reportes emitidos por la propia UIF y presentaciones que el hoy exfuncionario ya utilizó en distintas ponencias recientes, el número de personas a las cuales se le bloqueó de sus recursos en estos casi 3 años fue superior a 6,000, lo cual derivó de más de 40,000, señores, 40,000 cuentas financieras bloqueadas. Imagínense cuántos enemigos no derivan de esos 6,000, de esas 6,000 personas involucradas y que se les bloquearon 40,000 cuentas financieras. Entre ellos está Cabeza de Vaca. Entre ellos están muchísimas personas que creo que estos políticos son los que nos deberían de preocupar menos, sino los líderes y cabecillas de los grupos delincuenciales. El 13 de diciembre del 2018, la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Santiago Nieto luego de un cambio a la reglamentación que obligó también a la Cámara Baja a aprobar los nombramientos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Y a partir de ese momento, Santiago Nieto colocó a la UIF en un papel protagónico
protagónico luego de que esta instancia había tenido un perfil muy bajo, demasiado bajo en las administraciones, la que usted me diga, la de Vicente Fox, la de Calderón y hasta la de Enrique Peña Nieto. Aunque la OIF fue creada en el 2004 con el propósito de ser esta instancia de encargada de recibir los reportes de operaciones financieras y actividades vulnerables para analizarlos y detectar estos indicios de lavado de dinero y lo que ya le comenté, estos financiamientos. La UIF quería llegar a mucho más allá. Santiago Nieto quería tener y le pedía al gobierno federal, le pedía a los legisladores que le dieran más facultades, porque la fiscalía de Hertz Manero no estaba haciendo absolutamente nada. La UIF quería facultades para poder hacer todo eso que la fiscalía tiene encarpetado, ahí hecho a un lado. Entonces estas denuncias por corrupción, que aún no han avanzado, no son culpa del gobierno federal. El gobierno federal estaba haciendo su chamba de parte de la UIF, denuncia tras denuncia. Es esa fiscalía que camina a pasos de tortuga la que no había hecho absolutamente nada, señoras y señores. Andrés Manuel López Obrador no descarta ponerlo en algún otro puesto, y esto lo dijo a pregunta el día en esta conferencia de prensa que tuvo en la mañanera. Esto fue parte de lo que dijo. No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia. Y bueno, hay parte de las palabras del presidente de la República. Su opinión es la más importante y yo lo leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretando la campanita. Ya saben, mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue Malabar Político. Nos vemos en la siguiente.